a leer entonces Efesios, el capítulo 1, no sé si la mayoría que tienen sus Biblias físicas ya lo tienen ubicado, entonces el 1, a partir del 1 y vamos a leer al 14. ¿Les parece? Vamos a hacerlo de esa forma alternada que hemos acostumbrado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Que unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos por la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra herencia hasta la bendición de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, son tan amables ustedes, se ubican sobre sus puestos. Como decía, es posible que lo que vamos a anotar usted ya lo sepa, así que nos van a tener mucha paciencia. ¿Sí? Nuestra idea es poderles comunicar el Evangelio de la forma más práctica y más sencilla y visible también, para que podamos entender y las personas que nos visitan el día de hoy, entonces puedan tener este acercamiento a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos unas imágenes, una presentación, hermanos, que nos va a ayudar. Se ha dicho de paso, mis hermanos, yo a veces no soy muy bueno solo para escuchar, me toca escribir o ver. Entonces, a algunos les voy a tomar las notas de sus nombres para ir recordando y en algún momento hasta la foto. Amén. Por ahí lo tengo aquí la foto y tengo aquí el nombre, y entonces con eso va a ser más fácil para mí. ¿Serían ustedes muy amables de ayudarnos en eso? Amén. Muchas gracias, hermanos, ustedes son muy pacientes. Gracias al Señor Jesús. Y viendo esa condición que yo tengo, pues entonces me parece también ayudar a los que también tengan la misma condición, para que al tener este acercamiento a la palabra y al Evangelio, pues entonces usemos estos recursos, tanto el auditivo como el visual, y de esta manera podemos ir apoyándonos y memorizando la palabra y el Evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta primera imagen que ustedes tienen en este lugar, en ese momento, es una forma de dividir los tiempos desde la creación hasta el día de hoy para facilitar el estudio, para que en ese transcurso podamos ir ubicándonos en qué momento, en qué tiempo y en qué lugar. Casi como dice el Señor, hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablando de los profetas, porque se estaba haciendo una referencia al Antiguo Testamento. No es lo mismo ubicarnos en el Nuevo o ubicarnos en el Antiguo Testamento. Cuando uno se ubica en el Antiguo Testamento hay un grito que se escucha: Cristo viene, alguien viene a salvarnos, alguien viene a hacer algo por nosotros, y se escucha ya.
En el Nuevo Testamento el grito ya no se escucha así. ¿Qué se escucha en el Nuevo? Ya Cristo vino. Ya Cristo está entre nosotros. Cristo murió por nosotros, fue crucificado por nosotros y está en nosotros a través de su palabra y en su esencia, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que cuando uno se ubica en estas dos partes, puede notar la diferencia en el mensaje. Así que en este tiempo para nuestros amigos es: Cristo vino, Cristo murió por nosotros, Cristo está en medio de nosotros para salvación, para salvarnos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que los tiempos se han, de alguna forma, se ha hecho esta imagen para poder hacer el estudio de los tiempos, y se le ha llamado las dispensaciones. Está la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de las promesas, de la ley, de la gracia, y está la última dispensación, que es después de que el Señor ya levante la iglesia. Así que habrá tiempo y ocasión y lugar para poder estudiar cada una de estas, pero vamos a pasar a lo que nos concierne ya por causa del tiempo. La siguiente nos va a mostrar, hermanos, que avanzamos, creo que tiene animación, entonces toda la parte azul que podemos ver es la parte de lo que Dios empezó a hacer primero. Es decir, antes no había nada. Antes de que estaba la tierra, ¿qué había? Antes de crear la tierra, ¿qué había? No había nada. Y antes de nada estaba Dios solo. Muchas gracias, hermano. Estaba Dios, porque Dios es y siempre ha sido. Es Dios. Así que entonces hizo la primera parte de todo, que fue la eternidad. Dios creó la eternidad. ¿Dios habita en la eternidad o la eternidad habita en Dios? Señor, la eternidad habita en Dios, ¿sí? Porque Él llena todas las cosas. Así que Dios lo primero que hizo fue la eternidad. Y en medio de la eternidad, que es el círculo blanco, ¿qué puso? El tiempo. Puso el tiempo. Creó el tiempo. Y ahí es donde estamos usted y yo, dentro de ese círculo blanco que es el tiempo. Ahí estamos. El tiempo tuvo un inicio. Y el tiempo tendrá un final. ¿Cuál es el final de todo? Cuando ya no va más, aquí se acabó todo, cielo nuevo, tierra nueva y listo. Pero entonces, ¿qué pasa en medio de ese transcurso? Donde el principio y el final. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Y la vida quién era? La luz de los hombres. ¿Cierto? Hablando de Cristo y hablando de Dios mismo. Bendito el Señor. Así que arrancó el tiempo, y el tiempo va a tener ese espacio que es la línea verde. Y la línea verde le vamos a llamar la vida. Amén. La vida como la conocemos, la vida biológica como la conocemos hoy. Ya, ahí arrancó la vida biológica como la conocemos hoy. Pero entonces, ¿cómo sucede todo esto? ¿Qué hace que esto suceda? ¿Por qué se mueve a crear un mundo tan diverso en sus formas, en su creación, tan diverso en animales, tan diverso en plantaciones, tan diverso en la geología, diverso en todo? Un mundo muy diverso, que nosotros hemos oído ahora esa palabra diversidad y se ha desenfocado. Pero el mundo es diverso en el sentido de que Dios hizo muchas cosas para que el hombre, el ser humano, las pudiera disfrutar. Gloria al Señor. Así que la siguiente
para poder nosotros comprender un poco esto, vamos a poner unos ejemplos. Porque Dios, el Señor Jesús, empezó a pensar en el ser humano a partir de que dijo: en el principio creó Dios. Ahí en el principio Dios empezó a pensar en el ser humano. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. El lugar donde ustedes viven, la casa, ustedes viven con su familia, seguramente la mayoría, y algunos otros puede que viva solito. Pero ¿quién es más importante? ¿La casa o el que la habita? El que la habita. Si un padre de familia va a construir una casa, ¿qué es lo más importante para él, o la casa o los que van a habitar en la casa? Y o sea que diseña la casa pensando en ellos. ¿Qué le pone? Un techo. Bueno, empecemos primero, porque se pone primero el techo o las bases. Hay que arrancar por allá, conseguir un lote, mirar que sea factible construir, ver toda la parte de las licencias, todo lo que se necesita. Y después de esto, ¿qué se requiere? Bueno, que haya materiales, dinero, las bases, todo esto se necesita. Pero se está pensando en la familia, se está pensando en el que va a vivir ahí, en el que va a habitar ahí. Se le ponen luces, se le pone todo. Cuando Cristo, o cuando el Señor hizo todo, el mundo, los ríos, los árboles, separó la luz de las tinieblas, bueno, todo lo que nos ofrece esta compendio, el relato de la creación en Génesis 1, todo eso lo hizo pensando en usted y pensando en mí, pensando en el ser humano. Dios fue capaz de separar la luz de las tinieblas pensando en usted y pensando en mí. Y ordenó todas las cosas. El mundo dice que estaba desordenado y vacío, pero lo puso en orden para que el ser humano lo pudiera habitar. Imagínese el ser humano habitando en un lugar donde no habían árboles, no habían animales, no habían todo eso. ¿Cómo sería? No, sería muy difícil. Pero este Dios, que es tan ordenado, dijo: no, primero se necesita el techo antes de pasarlos a vivir allá. Y entonces creó todo y lo puso bien bonito. Hasta unos bombillos bien grandes le puso. A uno le llamó sol y a la otra le llamó luna. ¿Sí? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Y todo para qué? Para que usted y yo pudiéramos habitar en esa casa, que se llama mundo, que se llama la creación del Señor. Así que hay unos pasos, porque hay un diseño, hay un creador y hay una creación. Todo esto que nosotros vemos hoy tiene un diseño, tiene un artífice o alguien que se lo ingenió y quien puso todo el recurso que se necesita para hacerlo realidad, y es el creador. Porque había un creador que era capaz de hacerlo. Porque alguien puede tener una idea, pero que sea capaz de desarrollarla, de tener la idea a desarrollarla, hay mucho espacio. Así que se necesitaba no solamente una idea, sino alguien que fuera capaz de hacerlo. Y como este Señor, que todo lo sabe y que todo lo puede, pues Él sí podía hacerlo. Así que Él era el creador. Y de esas dos cosas, del diseño y del creador, entonces surgió la creación. Podemos decir entonces, mis hermanos, que había un proyecto, había quien construyera y había pensado a alguien quien lo habitara. En los proyectos, ¿qué se necesitan? Ideas, diseño y planes. Para construir, ¿qué se necesita? El constructor, el diseño modelo y los materiales. Y quien la habite, ¿qué se necesita? Pues en ese momento, como no había nadie, se necesitaba que Dios hiciera a alguien para que lo habitara. Y ahí es donde más sigue pensando el Señor: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? No, voy a hacerlo a imagen. Y dice la Biblia: a imagen de Dios los creó. Bendito el Señor. Así que ya resolvimos esta inquietud.
de quién es más importante. Y llegamos a la conclusión que es el más importante el que la habita. Y si nosotros pensamos entonces en términos generales de hablando de muchas casas, de muchas habitaciones, ¿quién es más importante? ¿Los que habitan las casas o el creador de todo? El creador de todo, el dueño de todo. Él es el más importante y el que está por encima de todo, es decir, Jesús, por quien subsisten y fueron creadas todas las cosas. Él está por encima de todo y es el dueño de todo. Siguiente, hermana, si es tan amable. Así que en el corazón de Dios hay una idea. Y empieza ahí, justamente, en el corazón de Dios. Está la idea de Dios. Porque Dios, estando solo y no tenía a quien amar, Dios decide tener a alguien a quien amar. Y entonces piensa en alguien que sea como Él. En literatura se puede llamar un facsímil, que son algo muy parecido a otro, o casi como una copia de lo otro. Cuando uno va a la papelería y dice, necesito una copia de este trabajo manual, los maestros lo ponen ahí y sale una copia. El facsímil es como la carátula, como algo que es muy igual, que se puede encerrar y que coinciden en muchas cosas. El facsímil. Y eso estaba en la idea de Dios. ¿En dónde? En la mente de Dios. Estaba en la mente de Dios. Y en esa mente de Dios y en esa idea, entonces Dios propuso el diseño. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí donde nos enseña la palabra del Señor, que a imagen de Dios creó al ser humano. Y fue el hombre alma viviente. ¿Cómo vivía ese hombre que Dios creó al principio? En la idea de Dios. ¿Cómo vivía? ¿Sería que tenía amor? ¿Sería que tendría gozo y paz? No había el mundo como lo conocemos hoy perdido, sino que era un mundo perfecto. El ser humano podía vivir bien para Dios, vivía para Dios. No había el pecado. Es decir, que había oportunidad de que el hombre tuviera un mal pensamiento contra otro ser humano. No existía eso. No estaba en la mente del ser humano. Es decir, que todas estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando uno piensa en todo esto, uno puede ver casi a un hombre perfecto. Y allá en el Edén no estaba seguramente la obra del Espíritu Santo como la conocemos hoy, pero el hombre podía vivir tranquilo. Cuando a partir de que el hombre cayó, se perdió, entonces vinieron las consecuencias de haber caído y empezó la consecuencia del pecado. ¿Y cuál entonces es la idea de Dios, el diseño de Dios y el plan de Dios para hoy? Volver al hombre a esa condición, incluso mejor aún mejorar al ser humano. Y estamos en este camino de la perfección hoy, que hemos creído en el Evangelio. Pero en la idea, en el mensaje, en el diseño de Dios, Dios está viendo a cada persona que escucha el mensaje, quiere verlo a un ser a imagen de Dios, varón y hembra a imagen de Dios. Y está produciendo a través de la palabra de Dios a seres humanos que vengan a ser a la imagen de Dios. Y por eso una persona que vive en una condición hostil, que vive en una condición llevada por el vicio, por el pecado, cuando viene a Jesucristo puede ser transformada. Y la gente, los vecinos, a veces pueden pensar, ¿y a este qué le pasó? Oiga, ¿y este qué? Lo cuento por mi padre, que es el ejemplo más cercano que tengo. Mi padre era tremendo borracho, usaba tremenda astucia con las mujeres, pero llegó al conocimiento de Jesucristo y la gente en la vereda le decía, don Miguel, así se llama mi padre, don Miguel, ¿a usted qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Vamos a tomar? No, señor. ¿Se volvió evangélico? Sí, señor.
hombre Miguel, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Cómo lo han cambiado? Sí, Señor, para bien, porque casi pierdo mi familia, pero ahora Jesucristo me ayudó a recuperarla. Dios está obrando. Así que todos nuestros amigos que nos visitan hoy, el interés del Señor es obrar en su vida, es transformarlo. Dios todo esto que hizo, lo hizo pensando en ti. Todo esto que hizo. Volvamos al ejemplo de la casita. Si hay un padre de familia que habita esa casa que ya propusimos, ¿cierto? Está ahí en esa casita. Vive con su familia, algo muy calorcito, muy rico, como las familias de Río Negro, de la iglesia, que viven así rico en sus casitas. Pero si le llegaran a secuestrar un amigo, a un hijo, perdón, ¿cierto que es difícil? Es que le secuestran un hijo. Yo pregunto, ¿qué se podría dar por un hijo? Si le piden una moto, ¿usted la daría por un hijo? ¿Sí? Listo, uno sí. Si le piden la casa, no, la casa no. Una ciudad, ¿valdría lo que vale la vida de su hijo? Un río, una finca, ¿valdría lo que vale la vida de su hijo una finca? Alguien estaría diciendo, no, pues tengo más hijos y que se lleven entonces a ese y mejor me quedo con la finca. Bueno, eso es lo que ha sembrado Satanás en el corazón del hombre. Pero para Dios no es así. Cuando el hombre cayó de su condición en que Dios le había puesto, recuperarlo no era tan fácil. Cuando el hombre cayó en el Edén, allá en el Edén, que era esa perfección, recuperarlo no era tan fácil. No alcanzó para recuperar al hombre, no alcanzó los árboles que Dios había hecho con su poder, no alcanzaron los animales, no alcanzó un río, no alcanzó el mar. ¿Por qué? Porque para Dios era más importante el que habita la casa que la casa misma. Para Dios es más importante el ser humano que incluso el sol. Por eso a la hora de pagar por el pecado del hombre, del ser humano, no alcanzaban los árboles, no alcanzaba un río, no alcanzaba todo lo que pudiera haber en la creación. Tenía que pagarlo a alguien que fuera más grande que el ser humano. Y el único que estaba por encima del ser humano era su creador. Y por eso ese creador vino y dio su vida por cada uno de nosotros, por la creación, por el ser humano. Porque era el único que estaba por encima de todas las cosas. Y él, que estaba por encima de todas las cosas, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se hizo incluso como uno de nosotros. Es más, incluso llegó a hacerse mucho menos, porque siendo Dios podía hacer cualquier cosa. Pero creo que muchos de nosotros no aguantaríamos una bofetada o que le arrancaran las barbas. Pero Él se hizo tan humilde que aguantó todo eso, siendo el Creador, estando por encima de todo por amor a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Importante, ¿cierto? Oiga, qué bendición, qué Dios tan grande, qué Señor tan grande. Así que en este tiempo en el que estamos, no en el que gritaban Cristo viene, no, en este, en el que podemos decir Cristo vino y dio su vida por nosotros. Este periodo se llama gracia, la gracia de Dios. Y es justamente aquí. Nótese que en esa parte azulita está la eternidad y en esa otra parte azulita de este otro lado está la eternidad. En medio de la eternidad está el tiempo. Y en un fragmento del tiempo hay un espacio que es en el que estamos hoy y es la gracia. Dios extendiendo su gracia para salvar al ser humano. Dios extendiendo su misericordia para salvar a las personas. Dios extendiendo su bondad para que las personas vengan al conocimiento de Él. El día que la gracia se acabe,
ya no habrá más predicación. Por eso es importante aprovechar este fragmento de gracia. Amigo que tú nos acompañas en este momento, en esta mañana, tomó la decisión de ingresar, de entrar. Aproveche hoy. Mañana no sabemos. Un señor que viajaba de Saravena a Cúcuta con la familia, llegaron en un momento en el transcurso de la vía, empezaron, ya que estaban cansaditos y querían descansar, entonces propusieron que pararan en algunos lugares donde había una vista hermosa de las montañas. Y uno cuando viaja, uno está pendiente del paisaje, y si carga cámara y foto con carga, celulares con carga, usted está tomando foticos, disfrutando del paisaje. Y ellos iban contentos, se bajaron a disfrutar el paisaje. Una foto aquí, otra foto allá. Y de pronto el Señor se acercó a la orilla de la carretera para que le tomaran la foto con la montaña del fondo. Por alguna razón, debe ser por eso el miedo a las alturas o cosas así, perdió la estabilidad y se fue al abismo. Y ese día el Señor falleció, murió. Y lo que era algo de familia se les convirtió en una tragedia. Pero ¿qué nos queda decir esto? Uno puede salir aquí al andén, caerse y ya. Salió a la esquina aquí, pasó un carrito a toda velocidad, porque tal vez el que iba conduciendo iba de afanas a buscar a alguien en la clínica que se le estaba muriendo, y no vamos a despedirlo, pero en el afán se llevó a alguien y se le acabó la vida. Por eso la oportunidad es hoy. La oportunidad para acercarse a Jesucristo y conocerlo al Señor es hoy. Acérquese con toda confianza, que Él no es como nosotros. Uno a veces amanece de mal genio, el Señor no. Uno a veces tiene sus días, ¿cierto? Pero el Señor no. El Señor está de buen genio para recibir a cualquiera que se quiera acercar a Él. Así que acérquese confiadamente a Cristo el Señor. Busque de Él y permita que la obra perfeccionadora de Cristo cambie su manera de pensar, su manera de vivir, cambie su manera de actuar con su casa, con su familia. Dios va a restaurar su casa, su familia. Lo que necesite hacer en su vida, Dios lo va a hacer. Porque Dios con el ser humano tiene pensamientos de bien y no de mal. Si Dios fue capaz de hacer todo eso por el ser humano, incluso dio su misma vida por el ser humano, que es como lo máximo que pudiera hacer, no puede hacer las otras cosas que son menos. Claro que las puede hacer y está dispuesto a hacerlas. Y si hay una mano levantada en esta mañana que quiera decir, yo quiero ser salvo, el más presuroso para salvarlo es el Señor. El que está más presuroso para escucharlo es el Señor. Porque el interesado en salvarlo es Él, que entregó su vida por usted y por mí. Bendito el Señor. Así que hay unos pasos para la salvación. Ya por el tiempo, pero quisiera dejárselos, por si usted en algún momento piensa y dice, no, pues estuvo bonito, pero voy a ir a otro lugar a ver cómo me va. Quiero dejarle estos pasos para que usted los tenga en cuenta. Cuando el hombre cayó en el Edén, de esa condición en la que Dios lo tenía en una altura de vida. Y vamos a empezar allá en la parte más rojita. En la parte de arriba estaba la vida. Allá. El hombre estaba en esa posición. Pero las escaleras sirven para bajar o para subir. Si está abajo, pues sirven para subir. Y si está arriba, el hombre estaba en la condición de la vida, pero empezó a bajar por una escalera. Y entonces el hombre, el ser humano, empezó por no atender a la voz de Dios. Dios le había dicho una cosa en el huerto del Edén y las personas empezaron a hacer otras. Adán y Eva, exactamente. Empezaron a hacer otras. El hombre en el Edén cambió sus convicciones. El hombre en el Edén desobedeció. El hombre en el Edén se desvió del camino. El hombre en el Edén quedó en una condición
de muerte. Quedó en esa condición de muerte. Pregunta, ¿será que el hombre o los seres humanos hoy siguen en esa condición de no atender a la voz de Dios? Hay algunos que se les predica y oiga, no, ¿eso para qué? No, escuche la palabra de Dios. No, pero si yo tengo dinero, tengo recursos, tengo todas las posibilidades, ¿qué más necesito? Pero solamente falta que se le encuentre el punto débil, ojalá por la salud, que ya el dinero y las cosas, las posesiones no pueden hacer nada. Ay, venga, sí, ore, venga, haga algo. O algunos muy arrogantes dicen, no, yo me muero así. Qué pesar. El hombre hoy en día puede cambiar sus convicciones. Alguien que estuvo con nosotros y decidió no volver a creer. Ay, no. Pues allá el hombre en el Edén cambió sus convicciones porque creía en Dios. Caminaba, hablaba con Dios y todo. Pero el día que la serpiente le dijo, no, mire, Dios te mintió, mire, coma del árbol. Porque es que Dios sabe que el día que ustedes coman, entonces van a ver el bien y el mal. Y los seres humanos, ¿qué empezaron a hacer? ¿A quién le creyeron? Es decir, que dejaron de creerle a Dios. Cuando, no sé si hay algún médico acá, levante su mano. ¿Algún médico por acá? ¿O en formación, en proceso? Anímense, es muy buena. Teníamos algunos médicos con nosotros y era una bendición. Es muy bueno. Si usted va a una consulta médica, ¿cierto? Va, le toman, le hacen el chequeo, todo se lo hacen. Y a usted, y a una persona, bueno, no lo pongamos a usted para que no se asuste, una persona. Y le dicen, hágase rápido un examen de sangre, pero urgente. ¿Usted cómo se pone? Uy, ¿qué pasaría? ¿Qué será? ¿Por qué? Porque es urgente. ¿Quién dijo? El médico. Y si a la persona le dicen, uy, tiene posibilidad de un quiste, ¿cómo se pone? Más ansioso todavía. Y entonces, a veces esa ansia es tan grande que uno puede decir, no, mejor no, voy a ir a otro médico. Y se va a otro médico a hacer la consulta con otro médico, porque espera que se le diga algo distinto. Ay, no, que no sea tan grave, que no sea tan difícil. Ay, no, que no sea tan duro, que no sea tan duro lo que me van a decir. Y se cambia. ¿Qué sentiría el primer médico si le ponen en tela de juicio su diagnóstico? Es que yo no sé, yo le estoy diciendo bien, es que no le creen a uno. Porque, uy, qué condiciones que dudaron de mí. Cuando el hombre en el Edén decidió creerle a la serpiente, ese día decidió desobedecer a Dios, no creerle a Dios. Y esa es una de las cosas más graves que le puede pasar al hombre, decirle a Dios mentiroso. Porque cuando el hombre decidió creerle a la serpiente, le dijo a Dios que era mentiroso, que no era tan cierto lo que le decía. La palabra de Dios es veraz, es fiel y firme. Bendito el Señor. Y se cumple. Gloria a Dios. Así que nos conviene creerle al Señor y creer su palabra. Y ponerla por obra, ponerla en práctica. Porque si Dios dijo que te iba a ayudar, te va a ayudar. Si Dios dijo que te iba a salvar, te va a salvar. Y todo eso, ¿con qué? Con el plan de salvación, que es el que viene a este lado. Porque ahora el hombre, estando en esa condición de muerte, Dios lo quiere pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Quiere hacer ese proceso. Y lo primero que necesita la persona es oír la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí y que hemos creído en Él es porque oímos la palabra de Dios. Así que, amigo, siga viniendo y siga escuchando la palabra de Dios. Después de oír, viene un siguiente escalón que te va a ayudar ahora a ir subiendo, que es creer. Crea la palabra de Dios. Dios tiene propósitos de bien y no de mal contigo. Después viene el arrepentimiento, cuando la persona dice, oiga, de verdad, yo tanto tiempo perdido por allá en la vida, en el mundo, divagando. El otro día conocí a
a una anciana, una hermana, lloraba dando su testimonio y decía, yo me convertí al evangelio ya cuando tenía 60 años, tanto tiempo perdido en la vida, yo por qué, y lloraba, yo tanto tiempo perdido, yo hubiera conocido el evangelio antes. El día es hoy, aproveche el evangelio hoy. Luego viene el proceso que Dios sigue haciendo en la vida del ser humano, es la conversión. No necesitas dejar de hacer lo malo para seguir a Dios. Algunos piensan eso, que es portarse bien para salvarse y dejar de hacer lo malo para alcanzar la salvación, pero no es así. El que empieza por ahí va a llevar un evangelio muy difícil y muy pesado, pero el evangelio no es así. El evangelio no consiste en no hacer cosas malas. El evangelio consiste en amar a Dios, en creer en Jesucristo, porque Él es el que va a perfeccionar la vida para que la gente no haga cosas malas. Y si Dios perfecciona la vida del ser humano para que no haga cosas malas, por naturaleza no va a hacer cosas malas. Es decir, que es la obra de Dios ayudándole, perfeccionándole, salvándolo. Así que el esfuerzo nuestro, ¿cuál es? Escuchar. Ese es el esfuerzo nuestro, escuchar. Y permita que Dios haga el resto. Porque ahí viene el bautismo en el nombre de Jesús, con el cual van a ser perdonados sus pecados. Perdónenos esta cápsula así rapidísimo, pero queríamos que los que están hoy nuevos puedan escuchar este mensaje, que es el de salvación y es el que nos salvó a nosotros, el que nos tiene aquí, por el cual creemos, por el cual exaltamos, por el cual adoramos, y cuando el día que el Señor venga, queremos irnos todos juntos a la eternidad con Jesucristo el Señor. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Gloria al Señor Jesús.